saludamos con mucho afecto al licenciado Carlos Jaico Carranza. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Fortunato Rodríguez. Gracias, Carlos. Bueno, primero decirles, porque él ha estado en otras ocasiones con nosotros, tocando el tema respecto a la ética empresarial, él como consultor, pero en esta ocasión hablaremos sobre la política y la economía del Perú. Pero empezaremos diciendo que Carlos Jaico Carranza, donde sus señores padres, allá en el Perú, maestros de profesión, y bueno, que pienso yo que le hayan inculcado los valores en cuanto a la entrega y a la honestidad dentro de la profesión de sus señores padres como docentes. Y bueno, Carlos empieza a estudiar la primaria y la secundaria en el Perú para posteriormente irse a Ginebra, Suiza, y continuar sus estudios. ¿Así es, Carlos? Sí, así fue. Así fue. Hice mi escuela primaria y secundaria en la ciudad de Chimbote, que está al norte de Lima, que es una ciudad portuaria y bastante conocida en el Perú. Y de ahí pues fui a Lima a seguir estudios universitarios. Luego pasé a Suiza a seguir mis estudios en Derecho. Carlos, ¿y por qué la entrega esta hacia tu país, el Perú? Porque bueno, ya estando viviendo fuera del Perú, en Ginebra, Suiza, inclusive con tu mismo despacho, una parte de la consultoría, porque tienes también trabajo sobre la violencia intrafamiliar y la Sí, violencia de género, en esos trabajos que has empeñado tu profesión sobre ayudar a estas personas. Pero ¿por qué no despegarte todavía del Perú y estar al frente de este partido político como es Cambia Perú? La idea justamente vino a través de toda la reflexión que se ha llevado con muchos compatriotas y debo decir también amigos del Perú, tanto en el Perú como en el extranjero. Particularmente en Suiza siempre pues hemos pensado en el Perú, reflexionado en el Perú, sufrido con el Perú, ya que evidentemente desde los años 90, incluso antes ya con otras administraciones, pues el Perú ha venido un poco de tumbo en tumbo, sufriendo los avatares, digamos, de sus destinos políticos. Es así como nos hemos reunido y hemos dicho, pues es hora de que ya nosotros aportemos al Perú, aparte ya de lo que le hemos aportado, digamos, en trabajo, le aportemos también de manera política, ya que está bien tener una reflexión, está bien pensar, está bien aunarse en esa reflexión intelectual, pero también es bueno ir hacia la realidad, hacia lo concreto y querer que justamente lo que hemos pensado pueda llevarse a cabo pues, en la realidad, ¿no? Porque bueno, nace esta organización Cambia Perú en el 2007. Así es. Y sí fue por una inquietud de ustedes de cambiar y de mover realmente al Perú. Sí, porque justamente constatábamos que el nivel político en el Perú era bastante deplorable. Veíamos, por ejemplo, congresistas que de verdad no tenían mucho que ofrecerle al país, políticos que se improvisaban en cargos. Entonces dijimos, si nosotros no hacemos algo, nosotros profesionales que podemos aportar algo y tenemos cierta experiencia nacional e internacional al Perú, entonces ¿quién lo va a hacer? Estamos dejando el terreno a que justamente gente no idónea pues lo ocupe con las consecuencias negativas que conocemos actualmente, ¿no? Entonces es a partir de ahí que empezó este trabajo con Cambia Perú. Sí, es una gran ventaja, bueno, de esta organización que esté conformada por peruanos que viven en el extranjero, pero también no sería una desventaja el no estar en contacto directo con las necesidades y la problemática del Perú. Digamos que estamos muy en contacto. Es más, yo diría que estamos mucho mejor informados que los propios peruanos allá, porque nuestra visión es mucho más global, general, sobre los problemas del país. Cuando uno está en el Perú, habla simplemente a veces de los problemas regionales, pero nosotros tenemos una visión de los problemas de todas las regiones del Perú, tanto del sur como del norte, de la Amazonía, de la costa, de la sierra. Y es así que podemos, creo yo, aportar mejores soluciones de conjunto, ¿no?, a la problemática del Perú. Eso es lo que justamente también se nos ha dicho de vivir en el exterior, que a lo mejor no conocemos la realidad, lo cual pues contrasta
con los innumerables viajes que hemos hecho al Perú. Personalmente, pues he estado en muchas regiones del Perú, en la cual hemos tenido conferencias, mesas redondas con empresarios, con organizaciones juveniles, con también asociaciones de madres de familia, las cuales nos han dado pues su sentir sobre la política en el Perú y la realidad sobre todo. Eso es justamente lo que hemos hecho estos últimos 4 años y esa reflexión es la que tenemos en nuestro proyecto político. Para que nuestros amigos de México y de aquí de Durango conozcan un poquito la ubicación, los habitantes, las regiones de las que está compuesta el Perú. Bien. El Perú, pues, es un país que se encuentra en el centro de América del Sur. Tenemos 28 millones de habitantes en el Perú y aproximadamente 2,5 millones de peruanos en el exterior, ¿no? Tenemos 3 regiones bien marcadas, que es la costa, el Pacífico, la sierra con la cordillera de los Andes y pues la selva, ¿no? Con la gran Amazonía que compartimos con Brasil, por ejemplo, ¿no? Ese es el Perú. Efectivamente. Y bueno, Carlos, hablando de la política, que sabemos que en los próximos días, concretamente el 5 de junio, se llevarán a efecto la elección para presidente de la República del Perú, y bueno, que sabemos que están en una segunda vuelta ahorita. ¿Por qué esta organización decidió no participar en las elecciones presidenciales? Bueno, es una interesante pregunta, ya que justamente nosotros estamos trabajando desde el 2007, pero debo decir de que lo más difícil que hay es encontrar gente honesta y preparada sobre todo. Porque si se trata de hacer un grupo con gente, evidentemente, que vea en la política nada más un medio para subsistir, pues yo creo que ya en estos momentos estaría hablando aquí el presidente de la República del Perú, lo cual pues no es el objetivo. Nosotros hemos querido, a partir del 2007, integrar a todas esas fuerzas nobles del Perú, tanto en el Perú como en el extranjero. Gente honesta, que quiera aportarle algo al país y no sacarle algo al país. Yo creo que esa es la reflexión la cual nos mantiene todavía en la búsqueda de estos nuevos líderes, de estos jóvenes comprometidos con el desarrollo del país. Los hay, y es justamente lo que le decía a un colega la semana pasada, de que somos 28 millones en el país y 2,5 millones fuera. Pues no sería normal que dentro de esa cantidad de habitantes no podamos encontrar 100 honestos y listos para sacar adelante el país, ¿no? Y no los hay, Carlos. Justamente estamos en esa búsqueda y los hay. Lo que pasa es que muchas veces la política en el Perú a veces hasta da miedo, y es normal, porque un poco que se ha canibalizado el sistema político, ya muy poca gente quiere participar en un proceso electoral o formar parte de un partido, ya que como bien usted lo apuntaba al principio de la entrevista, de que hay muchos peruanos que evidentemente ya viven bien, que ya tienen su familia, tienen su profesión y que no quisieran por nada del mundo perturbar este curso normal de su vida, ¿no? Pero pensamos que ya cuando uno ha llegado a ese punto es necesario aportarle al país. Creo yo que nuestro discurso está calando bastante fuerte en aquellas justamente fuerzas nobles y creo yo que podemos encontrar no solo 100, sino 200, 300 y hasta más. Y la alternancia dentro del poder se ha dado con los diferentes partidos políticos. Bueno, ahí habría que hacer una precisión. En el Perú no existen partidos políticos como los podemos conocer en otros hemisferios. El Perú, desgraciadamente, adolece de partidos políticos fuertes. Lo que se ha visto, por ejemplo, en las últimas elecciones han sido alianzas por y para el poder, lo que significa de que se han unido justamente para llegar al poder. Pero una vez que no llegaron, inmediatamente esto pues se deshizo. Es el caso, por ejemplo, con el partido Alianza para el Gran Cambio, que ya ni bien terminadas las elecciones del 10 de abril, pues comenzaron cada quien a ir por su camino. Ahora ya es peor porque ya unos apoyan a una opción y otros a otra opción. Incluso hay otro tema importante que es el caudillismo en el Perú. No solamente no hay partidos políticos fuertes, sino que también se funciona sobre la base de caudillos, de personalidades fuertes. Es el caso, por ejemplo, del señor Toledo, quien encabezó un movimiento bastante interesante en el año 2000, que lo llevó a la presidencia en el 2001, y pues
Ahora usted ve que al haber perdido estas elecciones y haber quedado en cuarto lugar, pues prácticamente no se ve quién pueda continuar en el partido que él fundó. Lo mismo con otros líderes que pues surgieron un día y que pues para mañana ya no queda nada de lo que ellos pretendían, ¿no? Y la apreciación, y sobre todo muy profesional que da Carlos Jaico y sobre todo esta organización, este partido político Cambia Perú, en cuanto a los dos grandes finalistas ahora para la presidencia de la República, en cuanto a Humala y en cuanto a Keiko Fujimori. Bueno, es una apreciación bastante, digamos, yo diría difícil para el electorado en general. No hay que olvidar de que el señor Humala llegó a donde está ahora gracias justamente a un discurso bastante radical, bastante duro, de oposición constante a las medidas del gobierno, el cual evidentemente no ha funcionado de la manera esperada, ya que fue un gobierno populista, digámoslo así, y es justamente lo que aprovechó el señor Humala para poder llegar ahora al sitial donde está. Siempre se ha pretendido de que, claro, como el Perú tiene un crecimiento económico bastante interesante, de hace ya 10 años, entre 6 y 8%, pues que ese dinero debería llegar a las capas más pobres del Perú, lo cual es cierto, pero no se hace en la manera como ellos lo pretenden. La pobreza no se erradica en un quinquenio, la educación no se mejora en un quinquenio y todos los problemas sociales no se mejoran en un quinquenio. Hay que poner las bases. Entonces, todas aquellas promesas que ha hecho el señor Humala, yo creo que ahora van a, si en el caso de que él sea pues elegido presidente, van a contrastarse con la realidad y yo creo que luego va a haber un descontento. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es con respecto a la señora Keiko Fujimori. Se sabe del pasado, pues, de su padre. Muchos dicen, ¿por qué juzgar a la hija si ella no tuvo nada que ver con el padre? Lo cual es falso, ya que estamos acá prácticamente permitiendo que dinastías se instauren en el poder peruano, lo cual no puede ser. ¿Qué pasó con nuestra intelectualidad que está permitiendo nepotismos en la política peruana? Donde hay un linaje y eso se tiene que respetar. ¿Qué pasó con nuestros intelectuales que están permitiendo que personas que no han probado su capacidad intelectual o inclusive su capacidad de trabajo los estén dirigiendo ahora? A mí me sorprende mucho eso, esa pasividad de nuestra intelectualidad, esa calma y sobre todo en muchos de ellos ahora ese apoyo, cuando justamente deberíamos ser los más críticos con respecto a estas candidaturas que evidentemente no le van a aportar gran cosa al país. Efectivamente, y bueno, y hay propuestas muy interesantes por parte de Cambia Perú a este país y estaríamos platicando con ustedes en el próximo segmento. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa. Estamos platicando con el licenciado Carlos Jaico Carranza, él quien es consultor, maestro en administración de negocios, pero sobre todo es secretario general de un partido político en el Perú, que es Cambia Perú. Y hace un momento, en el segmento anterior, le preguntaba al licenciado Carlos Jaico sobre las propuestas de los dos partidos políticos que están ahorita contendiendo, peleando la presidencia de la República, y ellos hacen una propuesta muy concreta sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Carlos. Bueno, hay que decir que en el caso del señor Humala, él nunca lo propuso. Nunca formó parte de su plan de gobierno, en todo caso yo lo he leído, no existe la proposición tal de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora de que lo hayan pensado mejor en este último mes, pues es otra cosa. Lo mismo pasa con la señora Keiko Fujimori. Su proyecto no tiene, digamos, apreciaciones concretas sobre lo que es ciencia y tecnología. Muy por el contrario, entonces, de lo que la gente piensa. Ahora, nosotros, por ejemplo, hemos empezado la reflexión sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya hace por lo menos 4 años atrás. Y esto a través de las reflexiones con Osvaldo de Rivero, el cual califica al Perú como un país acientífico, pero ya desde hace muchos años. Entonces, para avanzar en esa reflexión es lo que nos permitió el año pasado, en la ciudad de Madrid, llevar a cabo la primera conferencia sobre educación, ciencia y tecnología.
Porque hay que recalcar algo, el Perú va mal en educación. El Foro Económico Mundial lo dice, somos de 139 países el número 133, lo cual pues es bastante grave. Y en ciencia y tecnología hasta ahora no nos hemos desarrollado lo suficiente, ya que somos un país eminentemente extractor de recursos naturales y no pues transformador de sus mismos recursos, lo cual hace de que vivamos siempre vendiendo nuestros recursos naturales y no pasemos a otra cosa, lo cual implicaría investigación y evidentemente creación de puestos de empleo, ¿no? Ahora, eso ha hecho que a lo largo de los años nuestros científicos pues salgan del país. Y usted los encontrará en Estados Unidos, en Francia, en Suiza incluso. Buenos científicos peruanos que nosotros creemos con una verdadera transferencia de tecnología, ellos podrían ahora estar apoyando al desarrollo del país. Pero esto no estaría pasando con todos los países de Latinoamérica, Sí, Carlos. sí. O sea, no es privativo del Perú. El Perú es un país, yo diría, que se enmarca dentro justamente de esta inacción con respecto a hacer prosperar las cuestiones de ciencia y tecnología. Es algo histórico incluso, ¿no? Nosotros no tenemos un gen científico, un gen de investigación. Ya nuestra educación misma de base muchas veces nos impide leer un texto que no tenga más de una página. Ya si nos dan 2 páginas ya nos ponemos nerviosos. Eso es justamente algo que debemos inculcar ya desde la base. Pero eso evidentemente se hace a través pues, de una formación científica. El Perú puede, el Perú tiene los medios. No es una cuestión de incapacidad intelectual, muy por el contrario. Lo único que se necesita es, creo yo, políticas claras de apoyo hacia este rubro tan importante. ¿El desempleo cómo está en el Perú? Bueno, el desempleo, el más grave que tenemos en el Perú es el desempleo juvenil. Y esto se debe, sobre todo, a una mala adecuación de la formación profesional que tenemos. Le explico. En el Perú existe la escuela primaria, secundaria y luego universidad. No existe ningún término medio, digamos, entre la escuela secundaria y la universidad. Todos deben ir a la universidad, pero el problema es de que en el Perú, pues la capacidad de absorción de las universidades para los casi 300.000 jóvenes bachilleres, pues es muy limitada, para empezar. Segundo, no todos quieren o deben ir a la universidad. ¿Por qué forzar a la juventud siempre a tener un título universitario cuando podrían hacer otras cosas? Lo que nosotros proponemos es justamente lo que llamamos las formaciones profesionales, ¿no? A través de los centros de formación profesional, donde ahí se debe adecuar la formación a las necesidades de la región. Porque desde el momento en que estamos creando o dando formaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo regional, pues estamos obligando a que nuestra juventud, primero, vaya a la delincuencia y segundo, pues emigre dentro del país a buscar nuevos horizontes, lo cual pues es retroceso para nuestro país, ¿no? Carlos, en los próximos días, ¿cuál será el posicionamiento o la posición del partido Cambia Perú hacia el próximo proceso electoral y bueno, y sabiendo ya quién obtenga la presidencia de la República, cuál será el trabajo a desarrollar por Cambia Perú? Bueno, y el trabajo lo han venido desarrollando en estos últimos años, sí, del 2007 a la fecha, pero concretamente, ¿cuál será, Carlos? Concretamente nuestro posicionamiento es de dos, digamos, de dos partes. La primera es el rechazo total a la candidatura de la señora Keiko Fujimori y todo lo que ella conlleva. Creo que el Perú, con la condena hecha a Alberto Fujimori, le ha dado una lección al mundo de que los gobernantes no pueden hacer lo que se les da la gana una vez teniendo el poder. O sea, tampoco se puede burlar aquí la fe pública diciendo que ellos no sabían. Señores, hay que dejar bien claro de que a mayor poder, mayor responsabilidad. No olvidemos que el señor Fujimori durante su gobierno, desde el año 92, pues, ¿qué hizo? Cambió la Constitución, cerró el Congreso y tuvo todos los poderes en su mano, más el poder del ejército, evidentemente. Imagínese usted si no era poderoso este señor. Y ahora que él pretenda de que no sabía nada, de que todo se hacía en sus espaldas, pues nos parece un poquito burlarse de la fe pública. Por todas estas razones, y sobre todo por haber encanallado al Perú
por haberle dado una bofetada a la moral de nuestro país, creo yo que esta señora no merece tener pues acceso ya incluso a la política peruana. Pero la democracia es así, hay que respetarla. Sin embargo, nosotros nos oponemos firmemente a este tipo de candidaturas. Eso primeramente. Segundo, la cuestión del señor Humala. Si es bien cierto de que él pues hasta ahora no ha gobernado, sus propuestas analizadas tal cual nos dejan un poco en la duda. Y sin embargo, pues creemos que para quienes lo apoyan no hay otra elección. Pues bien, nosotros queremos responsabilizar a todos aquellos que lo están apoyando y que seguramente lo van a elegir. Pero responsabilizarlos en el sentido de que no simplemente voten, sino que ellos y nosotros seamos los fieles defensores de la democracia. Y que cuando este señor haga justamente, digamos, problemas a la sociedad, que trate de ser de una manera dictatorial en sus acciones, pues salgamos todos a defender nuestro país. México, Durango, tiene un cariño muy especial por el Perú. Esperamos lo mejor para este país y bueno, un digno representante del Perú como Carlos Jaico. Sabemos de la gran capacidad de Carlos Jaico, sabemos de la sencillez de Carlos Jaico y que para nosotros es un gran honor que se encuentre aquí en Durango y en este estudio en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, Carlos. Muy agradecido, licenciado. Amigos, gracias por acompañarnos en esta ocasión y la próxima semana estaremos tocando un tema igualmente interesante que en esta vez.